en la libertad de opinión hay que decir que los seres humanos tenemos derecho a opinar de manera diversa. A lo que no tenemos derecho es a inventarnos los hechos. Y en este tema de Venezuela y de Haití vemos con mucha frecuencia que no establecemos una opinión, sino que queremos inventar la realidad. No la aceptamos tal y como se nos presenta. En ambos casos. Hoy vamos a tratar estos dos temas en el coloquio de hoy con nuestro colega Miguel Guerrero. Así es. Muy buenos días, don Miguel, ¿cómo está? Gracias a ambos, Lorena. Es un placer estar nuevamente aquí, aunque sea por solamente media hora. Es mucho. Bueno, yo pienso que son dos temas muy importantes, tanto el de Venezuela como el de Haití, pero si ustedes me permiten, yo quisiera comenzar con el que más nos concierne, claro, que es el tema haitiano. El tema haitiano. Yo soy de opinión que las pasiones han impedido a lo largo de los últimos años que los dominicanos nos sentemos a la mesa a discutir con seriedad y ecuanimidad el tema haitiano. Hay mucha pasión alrededor del tema. De aquellos que entienden que no debíamos tener ilegales haitianos y otros que son disque pro haitianos, cosa que yo dudo. Yo no creo que haya un dominicano que se sienta realmente dominicano que pueda sentir más pasión por otro país que por la República Dominicana. Eso yo lo descarto. Ahora, el problema fundamental que yo veo, independientemente del prisma como la situación, en el punto, independientemente del lugar en que tú te ubiques en la discusión del tema, es que la creciente, masiva y prolongada inmigración ilegal ya desborda la capacidad del país para absorberla. Ese es el problema. Y ese es el punto que nosotros tenemos que discutir. Yo creo que es necesario que el tema migratorio sea el punto fundamental en cualquier acuerdo o tratado con el vecino Estado. Y yo creo que ha habido a lo largo de los últimos años mucha debilidad y la necesidad de que se diseñe una política migratoria fuerte, que le ponga coto o que le ponga límites a esa inmigración ilegal, ha estado influenciado por el temor a la comunidad internacional y todo eso. ¿Usted qué piensa del tema de que se diera ese plazo de los 12 meses? De que se no, yo creo que no era necesario. No era necesario porque ¿cuántos le van a dar? Es decir, de 256,000 que estaban aparentemente inscritos, según declaraciones del propio ministro del Interior, solo 7,000 han logrado. Es decir, y ya se había dado un plazo anterior que no sirvió para nada. Pero yo puse en mi cuenta de tweets, de Twitter, un mensaje que mucha gente retuiteó, como se dice, ¿no? Sí. Yo dije que cómo saber que aquel que se llama Jean-Baptiste es realmente Jean-Baptiste, si no posee un documento que lo identifique. Ese es el problema fundamental. La mayoría de los ciudadanos haitianos no tienen ningún registro que sea consecuencia de un proceso legal de declararse. Porque en su país no hay ninguna institución que se dedique a ello. Entonces, y ahí viene mi preocupación. De hecho, escribí al respecto, analizando el problema, de que no hay la posibilidad del acuerdo entre las dos naciones, porque para eso se necesita que existiesen dos estados funcionales. Y entonces el realismo empieza por aceptar que en Haití no hay un estado funcional. Entonces no hay con quién negociar. Yo mismo me preguntaba, pero entonces si no hay contraparte, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo pienso que de manera unilateral nosotros podemos empezar a hacer las cosas correctas. Lo primero, empezando por la ley, las leyes que tenemos al respecto. Claro. ¿Cómo es posible que el principal contratista de mano de obra ilegal en la República Dominicana sea el Estado Dominicano, cuando hay una ley que ordena que el 80% de la mano de obra en cualquier actividad sea nacional? No, pero en las obras públicas ya no se están usando... a mí me consta, yo he hecho esa pregunta muchas veces y no se están utilizando. ¿Tú crees que las carreteras que se construyen? No, y ni siquiera el 20%. Donde sí hay muchos trabajadores haitianos es en la industria de la construcción. Bueno, pero la industria pública. No, privada, quise decir. Y tiene una razón desde el punto de vista de ellos, que es aligera los costos, porque no pagan la seguridad, no pagan todo lo que tienen que pagar, incluso yo creo que no pagan ni siquiera los impuestos que le corresponde legítimamente. Pero, Miguel, disculpa, yo tengo mis dudas con respecto, aunque me gustaría que fuese así, de que el Estado no esté contratando mano de obra haitiana. No, y mira, ni siquiera supone, en Punta Catalina están contratando. Por ejemplo, en el sector privado tú necesitas obreros que piquen, pero en el sector público también.
Entonces, significa que hay dominicanos que están haciendo esa tarea en las obras públicas. Significa que el sector público está pagando más que el sector privado por la misma tarea. Yo tengo mis dudas. Bueno, es la información que yo tengo, pero yo te voy a decir, por ejemplo, un centro turístico o de residencial, por ejemplo, Metro Country Club. Ahí el 75% de los jardineros que cuidan los jardines y la piscina son haitianos. No, pero el otro, el resto, es dominicano. Es decir, que los dominicanos también hacen la tarea que están haciendo los haitianos. Con los inmigrantes en nuestro país pasa lo mismo que lo que acontece en todos los lugares. Sí. La mano de obra es más barata porque tienes una condición que no te permite a ti exigir un salario justo. Mira, el problema que yo veo básicamente es que Haití se está rearmando, Haití está reconstruyendo su ejército. Ya eso es una señal. Yo no estoy tratando de crear una situación de... Usted sabe que una vez van a decir, no, don Miguel dijo que pero eso es un hecho. Pero eso es lo que tú dices es un hecho. No, y es un hecho que, aunque no debe alarmarnos, sí debemos analizar. Debemos analizarlo. Eso es una realidad. Porque ya ha habido históricamente ha habido conflictos fronterizos. Claro. En 1963, en abril, mayo, incluso septiembre del 63, el gobierno dominicano, entonces presidido por el profesor Juan Bosch, tuvo serios encontronazos con Haití. Incluso el profesor Juan Bosch llegó a ordenarle a las Fuerzas Armadas Dominicanas, a la aviación militar dominicana, que se llamaba entonces, no se llamaba todavía Fuerza Aérea, que bombardeara el Palacio Presidencial de Haití, cosa que no se hizo afortunadamente. Y el tema llegó a la OEA y hubo un conflicto que el país perdió. Prácticamente. Y eso yo lo narro muy bien en un artículo en el libro El Golpe de Estado, basado en documentos oficiales de la OEA y en documentos oficiales del gobierno dominicano, de la Cancillería e incluso del gobierno haitiano. Naturalmente había una rivalidad muy grande entre el profesor Juan Bosch, que era un auténtico demócrata, a pesar de la época en que le tocó gobernar, y el presidente de Haití, que era un dictador, un tirano de la peor ralea, que era François Duvalier, que legó el poder cuando murió a su hijo, Baby Doc, como se llamaba, Jean-Claude Duvalier, de muy triste recordación. Pero fíjate, a pesar de que, suponiendo que realmente Haití no tenga un Estado con el que tú te puedas sentar a negociar, bueno, esa es una deficiencia que hay que superar. ¿Cómo se supera eso? Bueno, que el gobierno es soberano y es dueño de su territorio, el Estado dominicano. Nosotros podemos actuar de nuestro lado. Podemos decir, yo creo que es necesario que el país adopte una política mucho más restrictiva en la frontera. Primero, para evitar el flujo masivo de ilegales. Y segundo, para controlar el comercio. A nosotros nos choca para controlar el comercio. Sí, a nosotros nos choca porque en ocasiones hemos visto cómo podemos ser muy firmes con decisiones que tienen que ver con temas con Haití. Pero con este en específico, constantemente le damos larga, ponemos paños tibios y por lo menos en el caso específico del canciller que tenemos actual, o sea, lo hemos visto como muy viajero. Sí, es verdad lo que dices, no es parte de su agenda este tema. No, entonces, por eso, como que uno, ahí es donde más se preocupa, porque entonces si la autoridad, que es la responsable de guiar esas políticas públicas para buscar la forma de lidiar con el problema, no... Le da de lado, o sea, lo ignora. La verdad, hay una realidad, y es que los países tienen obligaciones internacionales con el resto de los organismos que regulan las relaciones entre los estados, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito diplomático, y el país tiene que observar esas reglas, ¿no? Y eso es una limitante a veces, muchas veces. Pero la verdad es que el país tiene pleno derecho y nadie le puede exigir y condicionar su política migratoria. Pero el problema es que no lo ejerce. Hemos visto que en esta administración ha habido pero una flexibilidad extraordinaria. Bueno, todo está... la diplomacia, el ejercicio del poder está condicionado. Yo siempre pongo como una frase que lo que uno ve, lo que un candidato ve en campaña cuando recorre un país, no es el mismo país que encuentra cuando llega al Palacio Nacional. Es decir, la realidad te condiciona. Claro. Entonces, las realidades del país son muy limitantes, hacen que tú no tengas capacidad. Lo primero es los recursos.
los recursos. Nosotros estamos arrastrando desde la fundación misma de la República un pasivo social tremendo, ¿no? Aquí hay una gran parte de la población no tiene prácticamente de qué vivir y tiene que ser auxiliada. El presidente anunció ayer, yo estaba oyendo lo que ustedes comentaron, anunció ayer, por ejemplo, que en su programa de tanda extendida implica un subsidio a las familias pobres, Sí, dependiendo del número de hijos que tengan en la escuela. Yo siempre he creído que ese es uno de los programas de mayor contenido social, por la sencilla razón, en la medida en que... Mira, ya el país es la octava economía de América Latina. Entonces, en la medida en que la economía se hace más interdependiente, más sofisticados serán las exigencias para el desempeño de funciones que tienen que ver con las exigencias mismas de ese desarrollo de la economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay una diferencia enorme entre la educación privada y la educación pública en términos de calidad, a lo que hablaba ayer el presidente de la República. Yo no estoy haciendo una apología de ese discurso, no quiero hacer eso, pero eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que mañana, como ya ha ocurrido hoy, las mejores oportunidades seguirán siendo para los hijos de las personas pudientes que tuvieron la oportunidad, o el privilegio, si tú quieres, de enviar a sus hijos a escuelas de pago donde la calidad de la enseñanza era superior. Incluso en los términos numéricos, en las horas clase en el día, la escuela privada supera enormemente la escuela pública. Un muchacho en una escuela buena, privada, aprende un año o recibe un año la docencia que un muchacho en una escuela pública recibe en 2 años, en 2 años y medio. Pero usted ha dicho la palabra clave y por eso se le siguen haciendo críticas constructivas, porque lo que queremos es la transformación de todos los sistemas en la medida de lo posible, es la calidad, porque al final hemos visto un enfoque del aumentar la tanda extendida, de los almuerzos, del tema de construcción de escuelas y demás, pero en la calidad seguimos teniendo deficiencias. Bueno, pero es que la calidad no se mejora de la noche a la mañana. No, yo sé que no, pero lo primero que tenemos los esfuerzos hacia eso. Primero, no podemos tener una educación de calidad si no tenemos profesores de calidad. Sí, claro. Entonces, la formación de un maestro toma tiempo, es decir, todo el mundo sabe. Pero hay que iniciarlo. Bueno, hay que iniciarlo. Y tenemos 5 años. Pero yo creo que hay un esfuerzo, pero yo creo que hay un esfuerzo serio por mejorar la educación en el país. Eso es innegable. Hay un esfuerzo serio, claro. y hay que ver... Sí, pero la seriedad del esfuerzo no significa la pertinencia del esfuerzo, porque tú puedes tener la mejor voluntad de hacer algo, pero si lo empiezas a hacer mal, no vale la buena voluntad. Obviamente, por ejemplo, se ha puesto demasiado énfasis en la infraestructura, olvidando lo que todos los estudios dicen. La piedra angular de la calidad es el maestro. Otra persona hubiera empezado por el maestro. Bueno, pero... Y moderar el afán constructor, que todo el mundo sabe que a veces se construye porque en la construcción hay comisiones. Sí, pero fíjate, pero el programa de tanda extendida, que para mí, insisto, es uno de los programas mucho más a nosotros nos encanta. Requiere de una mayor dotación de planteles, porque ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, te voy a decir el plantel, la Escuela Panamericana, que queda ahí frente al Listín Diario. Ahí es una escuela grande, enorme, pero ahí hay clases por la mañana de primaria, clases en la tarde del bachillerato y en la noche para educación de adultos. Es decir, se necesita que haya una mayor... Está pendiente mejorar el contenido de esas horas extendidas, porque sí, pero ha pasado mucho tiempo. Se está perdiendo mucho tiempo. O sea, mira, realmente yo te voy a decir un hecho, ¿verdad? Porque si no lo hallamos bien, no mejora. No, nada está bien. Sí. Todo, y la duda. No, claro. Es fundamental. Son hechos. O sea, el programa educativo para las áreas extendidas todavía no. Pero yo te voy a decir, le pregunta el profesor al estudiante, bueno, ¿quién escribió el Quijote de la Mancha? De Tirso de Molina. Es posible que un estudiante de 4º año de bachillerato no sepa quién escribió el libro fundamental de la lengua española. Llama al padre y le dice el padre, mire, su hijo necesita no solamente la escuela, la educación básica comienza en la casa. El padre le da un cocotazo al muchacho. Usted no sabe qué fue Garcilaso de la Vega. El profesor hace esa sombra y llama al director y dice, mire, aquí hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo porque... fíjese lo que ha pasado, y dice el director, hay que mejorar la enseñanza de Quevedo.
Y entonces el profesor, asombrado, dice, Calderón de la Barca, ¿cómo te olvida la humanidad? No sabían ninguno. No sabía ninguno. Entonces, ese es el problema de la educación dominicana. Sí, definitivamente. Es decir, ese es el problema básico de la educación dominicana, que tenemos que comenzar por mucho. Quizás, tú me dirás, habrá muchas opiniones. Dirá, a lo mejor si Hipólito es presidente nuevamente, con el perdón, pero puede ser Guillermo todo Moreno, es posible, sí. No, quiero decir, que prefiere iniciar el tema de la educación por ese lado. El presidente dio un dato muy importante que a mí me pareció relevante. Dice, dice el presidente, yo lo escuché eso por primera vez, dice el presidente, los organismos internacionales como la ONU, y mencionó unos nombres, creo yo, porque lo escuché por la mañana cuando yo venía aquí en el vehículo. Dice que por cada dólar que usted invierte en el tema de la educación, se ahorra 5 en el tema de la salud. Yo no sé si es cierto, si eso está avalado por estadística, pero me parece lógico el razonamiento. Sí, sí. Y el presidente lo explicó. La educación influye en la salud y la salud influye en la educación. Sí, Lo que sí estamos seguros es que no podemos estar sin salud, pero sin educación. Sí. Así es, así claro. Entonces, claro. por eso al final, yo sé que refiriéndonos a los comentarios que hizo el párroco Benito Cruz en esta inauguración de escuela, tiene mucho sentido, porque al final él habla sobre es importante tener escuelas, pero hay servicios También, básicos que no Claro, podemos despreocupar, y la realidad es que ha habido una gran irresponsabilidad de parte de las autoridades de salud, porque intervenir a 50 hospitales y 3 años en este proceso y dejar entonces a tantos sin ese techo de salud. Pero el presidente dijo una cosa no, pero el presidente dijo, por ejemplo, si usted va a reparar una casa viviendo en ella, tarda mucho más tiempo que si sale de ella y la repara. Pero todos juntos no. Bueno, quizás es el error, hacerlo todo juntos. Y nosotros hablamos que los que nos hubiese encantado, porque al final uno puede tener un plan en su cabeza y creer que ese plan es lo máximo y que va a funcionar. Y cuando usted comienza a implementarlo, se da cuenta de que no es lo ideal. Bueno, entonces, ese hecho de que nosotros, y no es solo de nuestros gobernantes, de nosotros los dominicanos, no ser capaces de decir, usted sabe que sí, es verdad, no fue la mejor idea, pero vamos a trabajar para hacerlo. Vamos a replantearlo, vamos a Bueno, está replantearlo. bien, pero yo digo... no, eso está muy bien. Quizás haber comenzado todo fue muy ambicioso. Ahora yo te digo, vamos a comenzar uno por uno. ¿Por cuál comienzo? ¿Por cuál comienzo? No, Miguel, yo no veo Hay forma de medir eso también. Mira, bueno. Hay forma de medir puede eso, porque todo verse se puede medir. de un punto de vista, porque empezar todos juntos fue un error, pero cuando uno ve que el gobierno está llevando on time un proyecto de más de 2.000 millones de dólares sin mancar en su pago, uno que lo que ve es falta de voluntad. Claro. Porque lo que se necesita para terminar esos hospitales es mucho menor que el pago que en el trimestre se le ha hecho a Odebrecht por 14.500 millones de pesos. Donde un gobierno pone los pesos, está el peso de su jerarquía de prioridades. Y sus prioridades, exactamente. Entonces, a mí que no me vengan, esos hospitales no lo han terminado porque no han tenido la voluntad de terminarlo. No porque no hay dinero, Sí, el dinero está yendo a otra cosa. Usted sabe el monto Entonces, que se ha llevado. ponme más lentitud en los pagos a la planta y termíname los hospitales, porque un pueblo muerto, sin salud, no gana nada que con tenga energía. luz. Bueno, Otra ¿A vez quién va a iluminar? volvemos a las prioridades. Oye, te volvemos a las prioridades. ¿A quién va a iluminar? los cementerios. Correcto. Volvemos a las prioridades. pero no podemos ser tan radicales. No, Radical, Miguel, yo estoy es un tema siendo de moderado. es un tema de No, lo que te prioridades. quiero decir es o sea, que... no puede haber una Exacto. prioridad más importante Que la salud del pueblo. Pero están atacando todos los hospitales. No. Pero 3 años no, con 50 hospitales, cuando Punta Catalina le hemos armado así. 3 años no, 5 años. Peor todavía. Pero el presidente, bueno, yo no quiero discutir eso porque yo tampoco voy a defender, yo no vine aquí a defender. No, claro, no, claro. pero son Pero consejos. usted Nosotros sabe que sabemos, siempre sí. No, yo ponemos lo que estoy diciendo es que un país pobre como la República Dominicana, la solución de sus problemas básicos... Vamos a decir de clase media. Porque No, la República Dominicana es un país pobre. No, porque no hablan de los indicadores. El presidente dijo que ya no tiene nadie que dar nada. No, pero Y yo le creo. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es que este es un país pobre. Este es un país pobre que incluso está luchando contra sus propias limitaciones. Y que con el mismo tema haitiano, con la cantidad de inmigrantes que tenemos, Más entonces pobre hace que que la eso. carga sea aún mayor. Sí, que pero eso es un aquí tema yo que hay que creo controlar. que hay un problema muy serio. Mira, el país necesita urgentemente, e incluso para mí más que el pacto eléctrico, a pesar de que el pacto eléctrico, de acuerdo a cómo ha sido diseñada la Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene prioridad sobre el pacto fiscal.
Pero Guarocuya Félix dijo recientemente en un discurso que pronunció en el Partido de los Trabajadores Dominicanos que el 63% de los ingresos fiscales provienen de la clase media y provienen del consumo. Él dijo claramente, de los pobres pagan la fiesta de los ricos. Pero sí, exactamente. Pero la manera que tú lo dices más correcto. Sí, pero yo pero te voy a decir una cosa. Yo estoy repitiendo lo que él dijo. Yo creo que no podemos caer, por ejemplo, en el error de Venezuela, ni en el error de Cuba, de destruir los sectores productivos. Pero yo te voy a decir una cosa, no podemos tener nuestra desigualdad social no puede partir del hecho de que la carga fiscal más importante caiga sobre las personas o lleven el peso los sectores menos favorecidos. Sin embargo, tuvimos de la sociedad dominicana. Entonces, dijo ¿qué es lo que tiene estancado? Aquí se necesita una reforma fiscal que ponga a cada quien pagar lo que puede, por los ingresos, por lo que puede. No es, yo pago más en proporción que la persona más rica del país, y tú también lo pagas, y tú también lo pagas. Además hay impuestos regresivos, como por ejemplo el ITEVI, que esos impuestos directos al consumo, por ejemplo, porque una gente de medianos ingresos o pequeños ingresos, normalmente todas sus fuentes de ingresos van directamente al consumo porque no tiene capacidad de ahorro. Pero mira, y entonces todo lo que compra está grabado. Aquí está grabado la gasolina y todo. Entonces lo que tenemos que hacer es grabar el patrimonio. Pero hay que tener ojo exactamente con eso de grabar el patrimonio, las actividades productivas y eso. Porque yo estudiando las políticas impositivas de los países más desarrollados del mundo, el mejor modelo a mí me parece el modelo nórdico, que hay esa discusión, que la gente dice, no, que las tasas impositivas son un 58%, pero cuando tú vas a la composición de los impuestos, ve que hay ese espíritu igualitario, de tratar a todos los ciudadanos igual, y que la composición de la canasta de impuestos es de impuestos indirectos, al consumo precisamente. ¿Por qué? Porque hay que estimular el espíritu emprendedor. O sea, si te penaliza la actividad empresarial, tú vas a desestimular la construcción de empresas. Y no puede haber prosperidad sin gente que decida hacer empresas para emplear a otros, para distribuir riqueza a través de la Yo, por ejemplo, eso lo entendieron los brasileños. Sí. Los brasileños con el caso de Odebrecht, por ejemplo, dijeron, los ejecutivos de Odebrecht son unos malandros, como dicen los venezolanos, van presos. Sí. Pero la empresa no. No hay que cuidar. La empresa no. Son 100.000 empleados. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, mire el caso reciente, que yo creo que todavía está en conflicto, la zona franca, ¿verdad? Hay un dispositivo legal que establece que los accionistas tienen que pagar, creo que solo el 10% de sus ingresos. Bueno, todo un lío, no lo quieren pagar. Entonces dice que eso va a hacer que las empresas se vayan del país, se vayan para Costa Rica, se vayan. Bueno, pero yo no quiero decir que se vayan, porque nadie quiere eso. Ahora, ese impuesto no va dirigido a la actividad empresarial, sino va a los ingresos, a las utilidades y los beneficios directos de los accionistas. Entonces, pero Miguel, cuando uno ve que la informalidad, Miguel, es un 60% en este país, y tú te dijeras, imagínate que no cambiamos un solo impuesto, pero que al otro día nos levantamos y que por una mejora en la capacidad administrativa de los impuestos que existen, de pronto el 100% de la actividad económica es formal. ¿Tú sabes cuánto recaudaría este Estado con estas tasas? Sí. Oye, pero ricos de pronto. Entonces yo pienso que hay que tener cuidado. Yo pienso que hay mucha negligencia, mucha pereza, mucha asociación maliciosa. Sí, que más que la tasa es el mismo gasto. Muchos espacios de hurtar posibilidades, de gente que puede pagar y no paga. ¿Tú entiendes? Yo pienso que hay que mejorar muchas cosas. Sí, pero nosotros no podemos, todas las deficiencias de esta sociedad, no se las podemos distribuir solamente al sector público. No, y yo no soy de esos. Yo la distribuyo entre todos. La complicidad que hay en el sector público y el sector Cuando privado. Yo te hablo de asociaciones maliciosas, te estoy incluyendo el sector privado. Sí. Mira, déjame decirte una cosa. Muchos de los problemas que tiene el sector productivo dominicano y de que se quejan muchos de los empresarios son las componendas que han existido durante muchos años entre ciertos sectores privados, aliados del Estado, que se valen de muchísimas leyes para actuar dentro del mercado nacional con ventaja frente a sus competidores. A lo largo de mi vida yo lo he vivido muchas veces. Pero eso hace que la economía dominicana no sea más que un conglomerado de oligopolio. Sí, es la realidad. La realidad. Esas asociaciones que se juntan, por ejemplo, para
fijar precios. Eso, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Francia y en España, eso está prohibido. Tú no Sí, puedes pero lo que hacer, por pasa es ejemplo, que- si tú y yo producimos colchones, por ejemplo, y tú también colchones, no podemos, asociación de productores de colchones, para fijarle el precio Pero, o para discutir. pero quien se lo permite son nuestras Bueno. autoridades. Entonces lo que yo digo es una complicidad. O sea, al Pero final esa es la hay yo un no sector diría nuestras público. autoridades, yo diría la estructura Bueno, las autoridades. jurídica. Mira, Las autoridades. una vez el doctor Leonel Fernández, cuando era candidato de nuevo, después que había abandonado el poder, dijo una de las pocas verdades que he escuchado en sus labios en toda su vida política. Dijo, el Estado Dominicano es una estructura jurídica al servicio de la corrupción. Y Yo no se estoy de equivocó. acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Eso el lo dijo, presidente Fernández. palabras textuales Sí. del expresidente, Y sigue- del entonces sigue presidente y siendo. hoy todavía es No, presidente. sigue siéndolo, porque nadie la ha querido cambiar, porque se benefician de ella. Sí, todos. Y nosotros sufrimos por eso. Ahora, volviendo al tema, el tema haitiano, yo pienso que es una prioridad nacional. Definitivamente, El país esperemos tiene- que el país gobierno tiene- lo entienda. Claro, Sí. y resguardar su frontera y limitar y trazar políticas migratorias que vayan conforme a los intereses nacionales. Claro, No y nos que dejen hace- de decir que todo está bien. No, porque ya no está nos bueno. hace ni racista, Así ni es. convierte a la República Dominicana en un Porque pariente estamos haciendo lo nacional. que todos los países del mundo hacen. Así es. Pues Muchas muchísimas gracias. gracias, don Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes.